Y aún con él, o sea, la de la última la viste, sí. Aún con Aún con esto. él. Esto que le hablan en Bolivia. Ah, pues no sé. A A ver. ver, Ah, no, ah, no, esto, esto, habilitar habilitar. solapa. A ver, escuchemos cómo queda. Comprobar. ¿Sí? 1, 2, 3, comprobando sonido. ¿No suena así? No. Bueno, esperemos que ahora quede mejor. De pronto, pero vos te referís porque escuchaste la del miércoles, ¿o qué, Santiago? De pronto, de pronto puede ser que no di por sentado que el micrófono estaba conectado y entonces el audio se estaba captando de ese. Que ese, como ese espacial sí genera pues como más, pues recoge el eco, ¿no? Entonces esperemos, porfa, pues ahorita igual yo por la tarde me fijo y también ustedes me van diciendo a ver pues cómo podemos mejorar eso, ¿listo? Bueno, entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Qué estábamos hablando? ¿A qué vinimos? A ganar. Pero, ¿qué más? Vale. En el texto hay una cosa que había pasado pues como relativamente pues como un poco rápido, pues más bien que quiero enfatizar. Es que en este texto, mis cursos están otra vez aquí, no, mis cursos no, área personal. Ay, partidos, esto es lo que ustedes ven, listo. Esto es lo que ustedes ven, teníamos esta lectura, ¿vale? Esta lectura de las instituciones, bueno, más conceptos, este del sistema electoral y, no, perdón, esta de la trilogía, listo. Entonces, en este texto, que como ustedes ven, digamos, han sido, pues como estos textos iniciales han sido pues relativamente eh, cortos, ¿cierto? Como muy precisos. Pero no por ello, pues como um, menos útil que un texto de 100 páginas, pero nos sirven a nosotros para llegar a ser, para realizar precisiones, ¿cierto? Precisiones a partir de las cuales pues nosotros vamos ya, digamos, vamos a utilizar todo el curso, ¿cierto? Por esto de los conceptos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que se nos está presentando acá en este texto que nos dice? Digamos, ahí de lo que alcanzaste a leer, que dice que la tercera estaba empezada, ¿cierto? Y vos, Juan Manuel, pues que ya habías completado. ¿Qué es lo que se está presentando? ¿Cuál es como el argumento principal de este texto? Pues que finalmente uno se da cuenta ahí que es como un texto que utilizó el autor en una conferencia. Lo que pasa principalmente pues que en el sistema político, cómo ya se forma de acuerdo al sistema electoral y al sistema de partidos. Ajá. Porque de acuerdo a cada uno de ellos identifica pues como los fenómenos de acuerdo a un lugar en este libro. Digamos que tiene en cuenta cómo se va formando la consolidación de esto de acuerdo a los diferentes contextos histórico-culturales que puede tener algún país determinado y lo basa en el sistema presidencialista o parlamentario. Bien. Y en cada uno de ellos busca la opción de cómo desde el sistema electoral y el sistema de partidos se puede ir configurando la estructura como tal del gobierno. Bien. Santiago. No, bueno, pensé que era. Ese es el segundo. Vale, listo. Este es el tercero. Este es el cuarto. Bueno, listo, por eso decía que ok. Listo. Entonces, igual entonces, cuéntanos entonces sobre el tercero, Santiago. Ya lo pongo acá para que retomemos algunas cosas, este de las instituciones, ¿cierto? Tengámosle paciencia, hermanos, para que no nacimos ricos. Tengamos paciencia, hermanos, como la canción. ¿Estoy de acuerdo? Ok. Vale, de esta profesora. De la profesora Nidia, que tiene nombre de profesora, ¿sí o qué? La profesora Nidia. Ahí dice que las instituciones Anivia. son como bien usted dijo, que determinan valores que conforman pues, como a todos los actores que
pues involucra a todos los Ujú, políticos. ujú. Vale. Pues es una importancia, puedes poner varios conceptos de instituciones, y, pues, bueno, la preponderancia y la incursión de esos actores al sistema político dentro de las instituciones. Vale, perfecto. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Profe, allí, te escucho excelente. Vale, perfecto, gracias. Entonces, estaba preguntando que cómo van con las lecturas. ¿Vos cómo vas? Profe, ¿Ah? Sí, contame. ¿Me escuchas? ¿Me sí, profe, le escuchas? escucho. Vale, aquí estamos hablando de cómo vamos con las lecturas. Entonces te pregunto que cómo vas con las lecturas. ¿Cuáles has realizado hasta el momento? ¿O ya todas están listas? No, profe, no he terminado con las lecturas. ¿En cuál vas? Espérate que la estoy acá buscando. El micrófono apagado. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Santiago? ¿Qué más? ¿Me escuchas? Profe, allí sí te escucho, sino que estoy ingresando acá a la virtual para poder mirar también mis Bueno, lecturas. dale. Es que tuvimos aquí un Sí, percance sino que y tengo acá el entonces, internet un poquito lento. vale, listo. Bueno. Entonces, lo que quería contarles es bien, listo. Ahora, la discusión sobre qué es una institución es una discusión acabada. Es decir, hay unanimidad en que exactamente es una, ¿cierto? No hay. Pero lo que sí presenta un poco, digamos, este texto de la profesora, digamos, sirve para ilustrar que el concepto general de institución es útil para representar unas cosas, pues para representar algo. Como un conjunto de reglas que se deben seguir. Exacto. Que se deben seguir, no, porque pila, si se deben seguir, ¿qué tipo de instituciones serían Santiago y Juan y Santiago Sánchez? ¿Qué instituciones? ¿Formales o informales? Formales. Porque recuerda que una de las cosas que acá está acá es que las instituciones hay un factor que es que estén interiorizados. Entonces no simplemente es que se deberían, sino que en este caso es una definición funcional, sino que generan un orden. ¿Cuál es ese orden? Señor. Como unas reglas de juego. Exacto. En las que, pues, como que los actores atienden a esas reglas. Exacto, las reconocen, las incorporan, las dan como hechas, esto está ahí, ¿cierto? Como si le dan papaya, usted tiene que cogerla porque si no, pues mentiras, esa no es la mejor, pero sí ese tipo de cosas interiorizadas. Pero entonces, ¿qué es el asunto? ¿Cuáles son las disciplinas que nos presentan acá que han discutido o que utilizan el término con institución y lo conceptúan más o menos igual para nombrar ese conjunto de reglas y valores? ¿Cuáles son las principales disciplinas? ¿Cuáles han sido las principales disciplinas que han acogido ese concepto? Ojo, las disciplinas, la sociología, la economía, la ciencia. Listo. Entonces, no simplemente es acá, sino que tampoco, es decir, tampoco lo ha construido la ciencia política ha hecho sus aportes, pero digamos la matriz de donde surgió viene como de la sociología, pasó de la economía, la ciencia política lo acogió, pero también no simplemente la coge pues de forma escéptica,
sino que también incorpora elementos. Listo. Entonces, esto simplemente es para decir como que por qué las instituciones en ciertos ámbitos de discusión, en estas disciplinas, es tan importante, porque es como un concepto transversal que ha sido utilizado para explicar ciertos fenómenos o de varias preguntas que uno se puede hacer sobre las instituciones. Vale, ¿cuáles? O sea, primero, ¿qué son? Listo. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer sobre las instituciones? Teniendo en cuenta ya cosas que hemos visto en el curso. ¿Qué son? Listo. ¿Cuáles funciones cumplen? Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Cuáles funcionan? ¿Cómo afecta que, Juan? Entonces, ¿cómo afectan conductas? Listo. Entonces, miren que puede haber más o menos, o digamos, aquí es donde se diferencian, pues, qué son más o menos, entonces, sociología, economía, ciencia política, sociología, economía, ciencia política, economía, ciencia política y sociología, cada una responde esas preguntas de forma diferente, ¿vale? Entonces, a nosotros cuál nos interesará, pues obviamente desde la ciencia política, perdón, desde la ciencia política, cada una de estas, pero obviamente, ¿qué son? Si tenemos en cuenta el sistema político, y ya sabemos que el sistema político está conformado por ¿cuál? ¿Por qué cosa? Que aparece aquí. Exacto. ¿Qué es qué? Lo que aquí dicen una trilogía, pero nosotros le llamamos los tres subsistemas que conforman, pero es la misma idea. Entonces, el sistema político, que a su vez, sistema gobierno, sistema partidos, sistema electoral. Pero, ¿qué son acá? ¿Cómo funcionan acá? ¿Y cómo interactúan en esto? ¿Listo? Pero es para fundamental porque es una idea tan central y cómo se entiende. ¿Listo? Eso es lo que íbamos. Vale. Santiago, entonces, ¿cómo vas con las lecturas? Profe, bien, ya tengo aquí esa del artículo de las instituciones. Vale, listo. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya realizaste la lectura de las otras? No, profe, con las otras no me había puesto al día. Bueno, listo. Entonces le estaba diciendo que el miércoles no es una actividad evaluativa, sino es como una actividad como de control, llamémoslo así, pues, como de seguimiento a qué tan juiciosos están con las lecturas, ¿vale? Listo, perfecto, profe. Bueno, entonces esto funciona cuando le da la gana. Sí, esto tiene sus días. Porque ni siquiera aquí funciona. O sea, no funciona es la presentación. Bueno. Entonces, lo que quería hacer énfasis, digamos, como recalcar, es esta discusión o esto que plantea el autor, es como con los niveles de discusión que uno puede establecer respecto a cualquier cosa del sistema electoral. Esto no sirve. Ahí sí sirvió cuando le dio la gana. Es que está como lenteja. Es como los tres tipos de discusiones que nosotros podemos tener sobre, recordémoslo siempre, los tres niveles de discusión que podemos tener sobre esto. ¿El normativo cuál es? Si nosotros vamos a discutir sobre el sistema de partidos, sobre el sistema electoral o sobre el sistema político desde un enfoque normativo, entonces, ¿a qué estaríamos? Las discusiones que girarían en torno a qué. Ahí, sí. Ajá, Santiago.
Si vamos a plantear, vamos a discutir sobre el sistema político, el sistema de gobierno, el sistema electoral, el sistema de partidos, desde un enfoque de análisis normativo, ¿cuáles serían como las tipo la pregunta tipo que nos haríamos, la principal pregunta que nosotros nos haríamos? En este caso, lo que nos estamos es preguntando desde el enfoque normativo es cómo deberían de ser. Exacto. Que es muy diferente al analítico, porque el analítico, ¿cuál es? El analítico nos dice cómo son, o sea, ya la tosca materia. Aquí nos estamos preguntando cuál es el modelo ideal. Mientras que aquí nos estamos preocupando por cómo está funcionando un determinado diseño. Mientras que el operativo es una discusión muy diferente que básicamente se hace a partir de cuál pregunta. ¿Cuáles qué? ¿Cuáles reformas son posibles? No ideales, sino posibles. Entonces, en ese normativo sería como buscar, pues, como examinar cuál forma de gobierno sería. Solamente de gobierno, puede ser una forma de gobierno electoral o de partidos, de cuál sería la ideal, de vos cómo te soñás, de qué debía ser, porque son modelos ideales. Por eso es que diferenciamos, recuerda, teorías normativas a teorías analíticas. La teoría normativa es cómo deberían de ser en un mundo ideal sin preocuparse por la implementación ciertas instituciones. Puede ser, porque entonces ahí es como decir, idealmente un sistema mixto, perdón, un sistema presidencial debe ser así, pero ahí va la discusión. Exacto. Listo. Entonces, lo importante es saber desde qué nivel o enfoque, más bien, enfoque de análisis yo estoy discutiendo esto. Estoy discutiendo sobre cómo deberían ser, de cómo a mí me parece que son más chéveres, de acuerdo a los ideales de algunos autores, o de cómo es el funcionamiento real de estas cosas. Listo. Y posteriormente, desde el nivel de las reformas posibles, que es diferente a las reformas ideales. Entonces, esto es supremamente importante porque parte de las discusiones en ciencia política y en las ciencias sociales en general es que se pueden estar hablando a partir de estos enfoques. Confundir o, digamos, traslocar lo ideal con las reformas posibles. ¿Vale? Listo. Entonces, este es el mundo de lo ideal y este es el mundo de lo posible. Mientras que aquí es como el mundo de la tosca materia, de esa vaina realmente cómo funciona. Y esto es supremamente importante. Me parece, pues a mí, o sea, digamos, en el sentido que este tipo de diferenciaciones para mí siempre han sido muy útiles. El curso, ¿cuál enfoque de análisis va a privilegiar? ¿Cuál? No, de enfoque de análisis, no el objeto. El enfoque de análisis, ¿cuál va a privilegiar el curso? El analítico. Listo. Y el analítico, quizás un poco conectado, pues como con el operativo y quizás pues de vez en cuando. Por eso es que pues, incluso miren que está ahí en la mitad y es porque es como una bisagra. Listo. Entonces tengamos muy presente esto. Y que se nos está presentando esta relación entre partidos políticos, el sistema de partidos, sistema electoral y sistema de gobierno. Vale. Ahora, ¿qué es lo que estamos presentando? Estas discusiones de enfoque de análisis, del enfoque de análisis normativo, analítico y empírico hacen que pilas típicamente, y insisto en esto, es que regularmente o la generalidad, pero no de forma exclusiva, las discusiones sobre el sistema de gobierno, sistema electoral o sistema de partidos, las discusiones típicas son que en el sistema de gobierno, como lo decía Santiago, es que la discusión sobre qué,
sobre si es mejor que. Exacto. Ojo, es la discusión típica. Me hago entender con lo de típica, es como la discusión habitual, como la discusión de entrada cuando yo empiezo a estudiar estos temas, pero no es la única. ¿Listo? Por ejemplo, América Latina, ¿cómo solucionó el problema de qué sistema de gobierno? Y cuando digo cómo solucionó, es cuál de estos dos sistemas privilegió. Exacto. Y a partir de ahí se han construido sus propios óptimos. ¿Vale? Habitualmente, la regla general en el mundo es presidencialismo o parlamentarismo. Es parlamentario. O sea, el presidencialismo es muy característico de América. De América es Canadá, Patagonia, ¿cierto? Listo. Mientras que el resto del mundo solucionó acá. ¿Por qué? Porque lo hicieron ahí. Una pregunta. Ahorita vamos. Ahorita les hago la pregunta. Ahora, típicamente la discusión en el sistema electoral entonces es ¿cuál? Típicamente la discusión es ¿cuál? De si este sistema que es. Recuerden, el miércoles decíamos, y también la semana pasada, si yo tengo que decir que un sistema electoral ¿qué es? A la definición, defina qué es un sistema electoral. Entonces, ¿cómo lo definimos? Eso es parcialmente cierto. Santiago Sánchez, contanos, ¿qué es un sistema electoral? Si yo soy un sistema electoral, ¿qué soy? Pero es un sistema en el que vemos quién se puede elegir, cómo se ¿Eh? cuentan los votos Ajá. y Jóvenes, llamamelos, porfa. la tercera. ¿Cuál es la tercera? ¿Quién puede participar tanto en de elegir y ser elegido? Vale. ¿Cómo están las circunscripciones y finalmente cómo se cuentan los votos? Vale. Listo. Muy bien, Santiago. Entonces, el sistema electoral, típicamente las discusiones sobre el sistema electoral van aquí. Analiza la representación la representación, es decir, cómo se cuentan los votos, si por un sistema mayoritario o por un sistema proporcional. Habitualmente esa es la discusión. Entonces, ¿cuál es la discusión? De normativamente, ¿cuál podría ser mejor? De cuál es mejor en abstracto. De cómo funciona eso en un sistema real. Y de qué reformas posibles son eso. Y lo mismo aquí. Idealmente, si es parlamentarismo o presidencialismo, la mejor. ¿Cierto? Si yo les digo a ustedes qué les parece mejor? ¿Parlamentarismo o presidencialismo? ¿Cuál les parece mejor? ¿Cuál diría? Santiago Sánchez, ¿cuál dirías vos? ¿Cómo, profe? No te alcancé a escuchar. Yo te pregunto, pues no es simplemente un ejercicio acá, si, ¿cuál te parece mejor? ¿En un sistema de gobierno presidencialista o parlamentarista? Eh, Parlamentarista. Ajá, a vos, Juanman, y vos, Gil. Parlamentarista los tres. Entonces miren qué es en abstracto. ¿A ustedes les parece mejor? Eso está acá, en el normativo. ¿Les parece más chévere? ¿Ven? Ahora, si yo ya les pregunto, digamos, ahí es como, ¿qué diferencias hay entre los sistemas presidencialistas de Brasil, de Colombia y Venezuela? Ese sería, ¿qué? Normativo, analítico u operativo. Exacto. Pero entonces miren que está aquí. ¿Vale? Y si les digo qué reformas podemos hacerle al sistema de gobierno en Colombia, seríamos en cuál? El operativo. ¿Vale? Es decir, miren que ustedes los tres están de acuerdo en que les parece más chévere el parlamentarismo. Ahora, si a ustedes los contratan, le dicen, bueno, en Colombia, no solamente por
porque salga la ley y pasarnos de presidencialismo a parlamentarismo, es factible que operativamente eso funcione en Colombia. Ahí hay que argumentarlo, pero miren que no es de aquí si a usted le gusta. Entonces, consultores ustedes y los llaman y dicen, ¿a usted cuál le gusta? A mí me gusta el parlamentario. Vale. ¿En América hay? No hay. ¿Lo podríamos implementar acá? Ahí ya sí responda sí o no y argumente su respuesta sí o qué. ¿Sí me hago entender con esta diferenciación? ¿Sí es claro, Santiago? Y Sánchez también, ¿es claro eso? Sí. Exacto. Ahora, entonces miren que aquí nos falta esta. ¿Y cuál es la discusión típica del sistema de partidos? Por eso es el asunto de la trilogía y del sistema, de la trilogía, la trilogía, de la trilogía y de la idea de sistema. La discusión típica es si el sistema de partidos es una variable dependiente o independiente. ¿Cómo que independiente? Independiente si adquiere características de forma autónoma o sus características dependen, por eso la variable dependiente, depende totalmente de estos dos diseños. ¿Es claro eso? ¿Sí? Independiente que sus características se dan por sí mismas. O sus características dependen, por eso su variabilidad depende de lo que ocurra en estas otras dos. ¿Capito? ¿Sí? Bueno. Esta discusión que parece, pues digamos, no parece como que pueda llegar a ninguna parte, es importante por lo siguiente. Un estado como Colombia puede elegir si es parlamentario presidencial, poder elegir. O sea, esto se puede elegir. ¿Cierto? ¿O no? Lo puede elegir. Ahora, un sistema político o un estado puede elegir si acepta, en este caso para Congreso o Senado, un sistema de representación mayoritaria proporcional. ¿Puede elegir eso? Sí. Por eso se dice que estas dos pueden tener, que es un término que a veces genera como muchas resistencias, que hay una ingeniería institucional. Porque yo puedo diseñar instituciones particulares aquí. Cuando yo escojo, estoy diseñándolo. ¿Me hago entender? A veces cuando hablamos de ingeniería institucional, entonces pasa por esto, porque son cosas que yo puedo decidir. Y esa decisión pasa un poco en el sentido de que estas instituciones pueden crearse por normas. Vale. Colombia, con la Constitución del 91, decidió ser un Estado social de derecho. Eso no es como un proceso histórico que llevó a que necesariamente o ineludiblemente Colombia se convirtiera en un Estado, se declarara como un Estado social de derecho. Todos los estados del mundo son sociales y de derecho. Los estados más chéveres del mundo se declaran a sí mismos como estados sociales de derecho. ¿Sí? Pero esa declaración generó una inercia a que ciertas cosas cambiaran o que sigan cambiando. Pero eso es una escogencia, lo mismo que el sistema electoral. ¿Capito? ¿Sí? Esto mismo no ocurre con el sistema de partidos. Porque el sistema de partidos es resultante de estas normas. ¿De qué? De las instituciones que están aquí. Eso es una de las grandes diferencias. Y que eso es lo que repercute en esta discusión. Y esa es una variable dependiente o independiente. Listo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque todas conforman ¿qué sistema? El sistema político. Pero no todas son iguales.
Porque estas dos pueden diseñarse. ¿Cuáles pueden diseñarse? Exacto. Esta parece que no tanto. ¿Listo? ¿Sí? Vale. Entonces, por eso se dice que el sistema de partidos es como resultante de esto. De aquí arriba. Que es un poco lo que está argumentando el autor en el texto. Pero para llegar a esto, es decir, estas discusiones se pueden plantear desde un nivel normativo, analítico o operativo. ¿Vale? Y el normativo se hace unas preguntas diferente al operativo y diferente al analítico. Si ya tenemos que caracterizar el nivel de análisis normativo, analítico o empírico, caracterizar cuál es entonces la pregunta que se hace desde aquí, desde el normativo. ¿Cuál es la pregunta que nosotros nos hacemos por esto? ¿Cuál es el mejor? Vale. Y desde aquí, desde el operativo. ¿Cómo es la diferencia? Pues se puede hacer una reforma. Exacto. ¿Cuáles son posibles? ¿Y cómo hacer la reforma? Y desde aquí, desde el nivel analítico. Exacto, la tosca materia. ¿Listo? ¿Esto por qué es importante? Porque una cosa aquí es como desde el nivel de politólogo, generador de análisis, o desde el nivel de consultoría. Usted es un consultor o usted es un analista. ¿Sí me hago entender? Entonces miren que son preguntas diferentes. Ahora, desde la pregunta habitual, ¿cuál de estos enfoques de análisis es per se el mejor? Usted escoge, Santiago. Lo que pasa es que uno tiene que saber en dónde está. ¿Sí me hago entender? Si usted quiere estar aquí, usted quiere estar ahí. Pero por sí, ninguno es mejor que el otro. Lo que pasa es que si usted va a una consultoría, el normativo va a ser el más útil para esa actividad. Exacto, es eso. Vale. Ninguno per se es superior al otro. Lo que pasa es que como es un enfoque, se privilegian unas preguntas y no otras. Y no porque unas preguntas sean mejores que otras, sino porque esa situación amerita unas preguntas y no otras. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos llevaba, entonces, el sistema político es una interacción entre actores e instituciones. Y ahí ocurren cosas. Vale. Como estábamos hablando de actores, ¿sí o qué? Que recuerdan que la semana pasada, el viernes, hicimos aquí todo el coso, ¿cierto? De la política como qué. ¿Qué fue lo que hicimos el viernes prácticamente toda la clase? Las tres manifestaciones de la política. ¿La política como qué? Proceso, resultado y como qué. Estructura. ¿Y qué habíamos dicho entonces del proceso? Para caracterizar el proceso, ¿qué habíamos dicho? Exacto. ¿Y cuáles las características de una relación de actores políticos en un proceso político? Exacto. Entonces, esto asunto de los actores, inserte aquí. Esta relación que establecen todos estos actores, ¿vale? Es conflictiva, es competitiva y es dinámica. ¿Vale? Y ese marco donde se generan las relaciones conflictivas son unas instituciones que dinamizan todo el sistema. ¿Listo? Esto era lo que ya estábamos hablando, los tres enfoques, pues digamos los tres enfoques no, las tres disciplinas que lo usan. Y que ya por esto era lo que estábamos hablando principalmente de qué. Aquí ya me adelanté, se me adelantó. Entonces teníamos esto,
Entonces la clase la habíamos terminado acá el miércoles. ¿Sí o qué? Y entonces ya veníamos acá. Tenemos que, nuevamente, el bendito triángulo. Ese triángulo siempre va a representar el sistema político y sus tres subsistemas. ¿Qué es lo que primero que ya habíamos dicho? ¿El sistema electoral puede diseñarse? ¿O no? Puede diseñarse. ¿Por qué? Porque yo puedo escoger cómo se cuentan los votos. Vale. Entonces, si puede diseñarse, puedo decir que sobre él puede haber ingeniería institucional. Exacto. Si yo hice ingeniería institucional, ¿qué enfoque utilicé? ¿El normativo, el analítico o el operativo? El operativo, efectivamente. Yo utilicé ahí el operativo, porque es implementar reformas posibles. Listo. Esto es lo que estábamos hablando ahorita, lo convierte en una variable electoral. ¿Ves? Es una variable independiente. Y que entonces lo que vamos a entender, que es una definición lata, después vamos a profundizar, cuando digo lata es como sencilla, después vamos a profundizar en otros elementos, es que se entiende el procedimiento por los cuales se expresa la voluntad de los ciudadanos. ¿Por qué? En las urnas, es decir, por un proceso electoral. Gracias, Farid. Un sistema electoral, ¿qué es lo primero que regula? Las elecciones. ¿Y las elecciones qué son? Son una manifestación de voluntad para tomar ¿qué? Una decisión. Vale. Por lo tanto, también, como habitualmente esto es para cargos de elección popular, entonces lo que nos dice es cómo se cuentan los votos y cómo, quién puede participar tanto para elegir o ser elegido. El ejemplo que dábamos el miércoles era cuál de estos de elegir y ser elegido. En todas las votaciones populares, todas las personas de Colombia podemos votar en las mismas elecciones. Sí. ¿Por qué no? Por ejemplo. Es, exacto. ¿Por qué en el de juventud? ¿En el de juventud es más restrictivo o es más amplio el espectro de participación? Exacto. ¿Por qué restrictivo? Entonces, tiene un límite, se tiene un marco muy específico de la población, ¿que cuál es? 14, 28. ¿Sí o qué? Mientras que para el Congreso y las presidencias del año pasado, ¿hay un margen superior de quién puede votar? Sí. ¿Cuál es el margen superior? Ese es el mínimo. Pero se entiende, ¿sí? O sea, es el mínimo. Usted para votar, mínimamente tiene que tener 18 años. Pero si tengo 99, ese voto cuenta tanto como el de una persona de 40. ¿Cierto? ¿Cómo? Entonces hay que tener presente eso. ¿Listo? Y no por eso, miren que esa restricción, que yo no puedo votar en Consejo de Juventud, pues yo me puedo argumentar o creer que eso está restringiendo mi libertad, pero finalmente pues tiene unos propósitos diferentes. Esto el bisaño, esto fue que se le acabó la pila, yo creo. Efectivamente. Por no sacar la pila, eso es lo que uno, por no sacar la pila en las vacaciones, ahí se acabó solito. Y aquí era finalmente lo que está diciendo ese recuadro, es que lo que estábamos hablando ahorita. Las características no dependen solo de un diseño formal, sino de un contexto. ¿Por qué del contexto? ¿Por qué del contexto? Volvemos aquí. Porque como el sistema de partidos, si yo quiero mirar actores políticos, los voy a buscar más en el sistema electoral o en el sistema de partidos. ¿Por qué no hay partidos? Exacto. Esas interacciones generan sus propios, pues como sus propias dinámicas al interior. ¿Vale? Entonces, por eso, ahí es donde dice el contexto.
el contexto es social, es histórico, es de las personas que interactúan ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto? Una de las cosas del contexto que nosotros tenemos ahora, quienes hacen en política ven que maximizan sus votos por medio de la agresión o por medio de la calma. Algunos, porque si eso no maximiza sus votos, esa gente no haría eso. Pero pues, se justifican los votos, más que todo como más visceral, pues como miedo. Sí, al miedo, a un montón de cosas, ¿cierto? O sea, digamos, ahí el miedo es como, uno puede acudir ahí, pero hay otras cosas. Es como, no siquiera al miedo, es a la rabia, es al rechazo, ¿cierto? Porque son, pues, efectivamente, son más motivadores de toma de decisiones, ¿vale? Pero entonces ahí a lo que me refiero es ese contexto, ese también es el contexto histórico. Por ejemplo, lo que el miércoles también poníamos esta situación. El contexto en Colombia es que hay dos partidos que han durado casi 200 años. Claro. Eso tiene que dejar algunos rasgos distintivos del sistema de partidos a otros países donde los partidos no duran nada. Eso se hace parte del contexto. Listo. Y que eso obviamente influye en la gobernabilidad y que entendemos por este sistema de partidos simplemente la interacción entre actores en un sistema político. Vale. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Santiago Sánchez, ¿alguna pregunta? No, señor. Juan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que...? Listo. Entonces, aquí es como la parte introductoria. Aquí generamos como unas grandes... Bueno, unos una grandes... cosa, profe. Señor, Sino sí, que contame. como entré un poquito tarde a la clase, no sé si de pronto hablaron al respecto de lo que aprobaron ayer en El Salvador. ¿Qué? No sé. Contanos. Ponernos en contexto, por favor. Porque ayer en El Salvador lo que hicieron fue que en el Congreso extendieron como el periodo presidencial y aprobaron la reelección, ¿cierto? No, mira. Entonces Ajá. eso, no, eso pues es una decisión como que a nivel político en la región, no sé si también de qué manera influye como en los sistemas políticos. Pues allá muy teso, ¿por qué? Pues digamos muy teso, porque es que miren que a medio, o sea, digamos, eso que nos estás contando es una reforma que al sistema de gobierno, al sistema electoral, al sistema de partidos, hay para los tres. Eso que nos acabaste de contar es una reforma típica que yo la puedo encontrar ¿en dónde? ¿Dónde la ubico? ¿En cuál subsistema? ¿Es una En regla el, qué? en el electoral, ¿Por qué electoral, Santiago? porque estamos diseñando una forma en cómo vamos a hacer las elecciones. En este caso, ¿qué es lo que se reformó? Puntualmente, sobre los Ah, 3 elementos, 4 elementos que vos nos contaste ahorita de que es un sistema electoral. bueno, sí, de que se reforma entonces Si yo soy presidente, ¿cierto? Como en Colombia, ¿vale? Entonces, yo soy, digamos, el presidente Petro, ¿vale? El presidente Petro, más bien, el año entrante de elecciones a la presidencia. ¿El presidente Petro puede lanzarse a la presidencia? No. Entonces, ¿qué fue lo que modificó? El punto de que él, ocupando un cargo, no puede reelegirse. Entonces, no puede ser elegido. ¿Vale? Es como la única persona que tiene, pues además de otros de delitos, no sé qué, pero es una de las personas que no puede competir por el cargo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que qué fue lo que se modificó en El Salvador? ¿Cuál elemento del sistema electoral? ¿Quién puede, quién puede elegirse? Vale. Ahora, eso nos sirve. Ahora, eso modificó entonces las reglas, eso se diseñó, fue una decisión. Exacto. Ahora, eso en principio, más adelante, o sea, en principio, eso de quién puede competir alterará las interacciones entre los actores políticos en ese país.
¿Sí o qué? ¿Por qué? Hay un nuevo diseño institucional, por lo tanto, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que las instituciones, ¿qué es lo que generaban en los actores? Ojo, ojo, bien, exacto. Esos intereses y demandas, las posiciones estratégicas sobre eso está situado en el marco de las instituciones. Vale. Entonces, las ideas, preferencias, intereses, ideologías, mentalidades de los actores ante un nuevo marco va a generar unas nuevas interacciones. ¿Sí ven? Ahí eso es lo que está mostrando entonces, es esta relación entre una cosa. Ahora, que si ya después eso viene, finalmente, esto que se presentó acá, que va a alterar el sistema de partidos allá, está asociado con el sistema de gobierno allá. Claro. Está asociado con el sistema de gobierno. En la medida que finalmente no es la reelección del legislativo, sino recuerden, el sistema de gobierno surge de la relación de este con este, entonces, ¿quién puede aspirar a la presidencia? ¿Vale? Eso ya lo vamos a ver en un momentico, qué es lo que nos está diciendo allá. Allá hay más ejecutivo que partidos. Porque, pues, no hay que hacer mucho esfuerzo en el sentido de que esa variación electoral está impulsada por un individuo. ¿O para favorecer a quién? A la multiplicidad de actores políticos o a un actor político en específico. A uno en específico. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si usted ya está en el poder, hay una asimetría entre el recurso que usted tiene para modificar las reglas electorales a quien apenas va a entrar o aspira a entrar. ¿Sí? Vale. ¿Algún otro comentario, Sánchez? No, profe. Pero bien, muy buen ahí lo que trajiste. Yo no vi ayer noticias por la noche, entonces pues chévere ahí. Pues No, sí, porque vi que sería como un caso que pues, se podía analizar con todo esto que estamos viendo. sí, claro, bien, súper, gracias. Entonces, entonces este es como, hicimos pues como la primera parte, digamos, de asentar algunas cosas, ¿vale? Tenemos unas definiciones conceptuales que nos van a ser pues como muy útil para todo lo siguiente. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Una cosa que hemos dicho mucho, que como es una idea de sistema, hay como es la idea de sistema, cuando nosotros, ahí les hago la pregunta, cuando nosotros utilizamos el concepto o el término sistema, ¿por qué lo estamos usando? ¿Porque suena bonito o qué es lo que nos quiere representar eso? Exacto. Unas interacciones que, ¿qué es lo que nos dice? Una idea del sistema es una cosa que tiene unas entradas y genera un producto, ¿vale? Es decir, y además que cada elemento es independiente, pero los movimientos o los dinamismos de cada uno de esos elementos altera al otro, ¿vale? De ahí el asunto de la complejidad, pues cierto, decir que son sistemas complejos en el sentido que se afectan mutuamente. Entonces eso es lo que vamos a intentar representar con esta gráfica. Como ahorita estábamos hablando de cada uno de los sistemas, caracterizándolos, definiéndolos, hablando de actores, de instituciones, del sistema político, de su subsistema, que allá hay instituciones y actores caracterizando las relaciones que se presentan entre estos actores, y lo que ya ahora vamos a mirar es cómo habitualmente se entiende que se produce este dinamismo. ¿Qué es lo primero? ¿Recuerdan cuál era la discusión típica? ¿Cuál es la discusión típica que se presenta en el sistema electoral? Que ahorita la vimos. ¿Cuál es la discusión típica que se presenta en el sistema electoral cuando se habla del diseño institucional electoral? Si se escogía un sistema, ¿qué? Mayorías o proporcionado, ¿vale? Eso es la discusión típica cuando se está hablando de congreso, de asambleas o de consejo. Porque la discusión típica, ya vamos a ver, es si en presidencialismo, o sea, para el ejecutivo, listo. Entonces, la discusión típica entre mayorías y proporcional es para elegir ¿qué?
¿Al presidente o a quién? Al legislativo. La discusión típica del sistema electoral sobre el presidente es básicamente si es a 2 vueltas o a 1 vuelta. ¿Listo? Vale, es claro eso. Pero esto nos sirve para ejemplificar. ¿Vale? Entonces, la discusión típica, ¿qué es lo que nos dice? Mire, habitualmente el patrón, listo, la regla general, cuando se elige un sistema mayoritario, listo, se produce un sistema de partidos con menos partidos. ¿Vale? Este es el caso pues típico de Estados Unidos. Un sistema mayoritario. ¿Cuántos votos sacó? Entonces usted se lleva toda la representación de su colegio electoral y usted tiene su senado. ¿Listo? Mayoritario es que usted cuenta cuántos votos sacó una persona. El sistema proporcional pues es el que nosotros tenemos en Colombia. ¿Para elegir qué? ¿A quién? Al Congreso. ¿Qué es qué? El cociente electoral. Usted tiene que pasar un umbral y los cocientes se utilizan para usted poder generar, digamos, mayor pluralidad en la representación. Que proporcionalmente la representación, más bien que los elegidos representen al mayor número de personas. Entonces, en Colombia, ¿cuántos partidos tenemos en Colombia? Busquen ahí rapidito en sus teléfonos o en su tablet o ahí o en la Ouija. ¿Cuántos partidos hay en Colombia? 32. ¿Partidos con qué? Con personería jurídica. Listo. Entonces, ¿esos son muchos partidos o muy poquitos? Busquen, porfa, ahí en el 2015, en el 2014, ¿cuántos partidos teníamos? No. Eso ocurrió fue en el 2000. ¿Ah? No, eso está cogiendo en el 14. No, yo no creo. Ese dato no da. Exacto. Eso es más cercano a la realidad. Entonces miren que a la vuelta de 10 años, ¿qué es lo que tenemos? ¿Se duplicó o no se duplicó el número de partidos? Se duplicó el número de partidos. Entonces, es decir, que Colombia haya cogido un sistema proporcional, se sabía que lo esperado es que hubieran más o menos partidos. Más partidos. Por eso, volvemos a la idea que... Pero entonces, por ejemplo, en el tiempo del partido también era proporcional. En este caso, ese sistema no era proporcional. No. Pero ojo, pilas, Santiago. Exacto. Entonces, en este caso es habitualmente. Entonces, ¿qué es lo esperado? Que en Colombia, ¿qué es lo esperado? Que en Colombia, si conservamos este sistema proporcional, ¿tiende a aumentar partidos o a disminuir partidos? Aumentar. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Eso lo miraremos más adelante. Es decir, eso no es una discusión. Pero lo que sí se sabe es que si yo escojo, porque recuerden que esto se puede escoger, entonces yo ya puedo intuir que esta escogencia, ¿qué me va a producir? Más o menos partidos. Entonces yo ya sé que escogiendo acá, hay unas características que se van a producir aquí. ¿Sí o qué? Por eso, entonces miren la idea del sistema. ¿Me hago entender? No es que esto autónomamente adquirió sus características independientemente del sistema mayoritario proporcional, sino que yo ya sé qué va a pasar. Pero ojo, habitualmente el patrón es este. ¿Se pueden presentar excepciones? Sí, pero entonces ya hay que mirar es por qué se produjo la excepción. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo otro? Y miren que esto que está acá, ya son características propias que se pueden estar reflejando, es en el sistema político. En el sistema político. ¿Cuáles?
Si yo estoy en un sistema mayoritario, habitualmente el patrón es que haya menos polarización. Pero no necesariamente ocurre así. ¿Por qué? Pues miren, el caso típico es pues como Estados Unidos. Mucha polarización, pero tiene su Congreso es mayoritario y tiene muchos partidos. Estados Unidos, no. Pueden haber más de 2, pero los números indican que típicamente es un sistema bipartidista. Y es el sistema bipartidista pues que uno siempre utiliza como ejemplo. ¿Vale? ¿Y qué es el asunto? Ya sabemos, si es minoritario, menos partidos, ¿cuál es una característica entonces del sistema político? Que genera una infrarrepresentación. ¿Por qué genera una infrarrepresentación? ¿Qué vamos a querer decir con qué infrarrepresentación? En 2 partidos estará representada mayor diversidad o menor diversidad de intereses. Menor. Entonces, por eso, infrarrepresentación. ¿De qué? De diversidades dentro del sistema. Entonces, la diversidad de intereses está infrarrepresentada porque no, con 2 opciones no se es capaz de identificar todo, o que todo queda agrupado en 2. Pero ¿cuál es un efecto que produce? Que se tienen mayorías para gobernar. Porque si típicamente son pocos partidos o bipartidismo, ¿qué creemos nosotros que será más fácil? Llegar a un consenso cuando deciden 2, cuando un congreso está dividido en 2, digamos, nosotros tenemos un congreso y ese congreso está bipartidista. Necesariamente uno de los 2 va a tener ¿qué? La mayoría. Entonces se pueden tomar decisiones más fáciles. Exacto. Pero esas decisiones pareciese o van a tener el tinte o van a tener la sospecha de que no está representando ciertas diversidades, o sea, digamos, diversidades de intereses. ¿Cierto? Sino que es simple la mayoría que en ese momento llegó. Vale. Puede ser una razón por la que allá se use tanto el no. Además de eso, sobre todo porque hay recursos, Santiago. O sea, digamos, hay recursos y hay muchos intereses. O sea, digamos, si Colombia tuviera el PIB de Estados Unidos, eso también habría aquí aún más. ¿Cierto? Exacto. Es que eso existe. Como piensen ustedes, un sindicato también hace lobby. La CUT hace lobby. Exacto. O sea, digamos, pero eso depende de los recursos. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen gratis. Nada se produce de la nada. Todo consume algún recurso para producir. Para que se haga. ¿Cierto? Pero entonces aquí sobre todo lo de la infrarrepresentación puede ser, porque, pues, puede ser no. Lo que está tratando de señalar no es desconocer los asuntos del lobby, sino que es que hay pocas opciones para yo escoger. Yo escojo a Santiago o escojo a Juan Manuel y ya. Pero si hay más, entonces yo puedo escoger a Santiago Sánchez o a Guajir o a Juan Manuel. ¿Me hago entender? Entonces, porque si yo estoy en un asunto dicotómico y yo finalmente digo, a mí no me gusta ninguno de ellos 2, entonces se jodió porque eso es lo que hay. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que es? Puede generar mayor efectividad para toma de decisiones. Ahora, si un congreso está conformado por 32 fuerzas, yo necesito llegar a consensos con mayor gente o con menos gente. Y ya sabemos que la relación entre actores es fácil. No, ¿por qué? ¿Cuál es la característica de las relaciones? Conflictiva, exacto. Conflictiva, competitiva y dinámica. Entonces, lo que el presidente vive diciendo de que hay un bloqueo institucional es que hay muchos actores con los que él tiene que llegar a consensos y no es capaz de llegar a esos consensos. O como hay muchos, minorías o grupos muy reducidos son capaces de bloquear. ¿Sí o qué? Entonces, parte de lo que él habla del bloqueo institucional es esta situación.
¿Cuál situación? Que si bien hay menos desproporcionalidad en la representación, ¿por qué? Porque yo tengo más opciones, tengo 32 partidos para escoger cuál me representa. ¿Sí o qué? ¿Es claro eso? Pero ¿qué es lo que me... Hay mayor número de partidos, pero hay menos mayorías en el Parlamento. ¿Por qué? Porque para generar regalías, para generar mayorías en el Parlamento, yo tengo que llegar a consenso con 3 o 4 actores. ¿Qué es cuál? Las coaliciones de gobierno. Entonces, Petro haciendo alianzas con el Partido Conservador, o con Cambio Radical, o con el MIR, o pues con el que sea. Pero tiene que hacer como alianzas en principio que no eran lógicas para poder tener una mayoría menor para poder tomar decisiones. ¿Es claro eso? Entonces miren qué es lo que está acá. Entonces miren que parte de la explicación de las cosas, del bendito bloqueo que lo están saboteando, está explicado porque es un resultado esperado de un sistema electoral. Ahora, esta vaina, obviamente, en un consejo de ministros, pues es muy difícil de explicar. Es mejor decir que es que él es, digamos, que es que hay algo contra su gobierno. Vale, y esto ocurre para el que sea, o sea, de esto se quejaba Duque, de que es que no le paraban bolas, lo mismo. Sí, ¿y el próximo presidente de Colombia qué? ¿Se va a enfrentar a esto o no? Es lo esperado. ¿Por qué? Porque el sistema electoral, el patrón es que genere estas características. El sistema, el patrón habitual de un sistema electoral proporcional es que genere mayor número de partidos, por lo tanto, hay menos mayorías y aunque está mejor representada la diversidad, perjudica la gobernabilidad. Gobernabilidad en el sentido de tomar decisiones. Ese es el patrón. ¿Puede cambiar? Puede cambiar. Pero el patrón, lo esperado es que ocurra esto. ¿Es claro eso? Entonces, con estos ejemplos yo creo que va quedando graficado o ejemplificado o visible de cómo una decisión aquí, miren que después genera repercusiones en las características de quién gobierna, pero en general también del sistema político. ¿Es claro eso? Juan, Gil, Sánchez. Sí, profe. ¿Sí es claro eso? Entonces miren que ahí es por eso es que utilizamos esto del sistema. La pluralidad de partidos no es precisamente a que haya más personas, sino que hay un sistema electoral, ¿vale? Que ellos, unas instituciones que ellos entendieron que pueden maximizar por fuera de los partidos tradicionales. Entonces creemos cuántos partidos sean posibles. Obviamente, esos 30 y algo llegará a un óptimo, pues digamos, llegará a un límite y ya seguramente tendrá alguna meseta, caerá. Pero la idea es que pues eso no, seguramente no va a crecer exponencialmente. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Sí? Entonces miren que esto es lo que nos dice, esto es lo que nos dice que es el patrón. El patrón. ¿Qué es lo esperado que ocurra? Cuando yo decido aquí. Entonces, cuando yo decido aquí, inmediatamente también estoy decidiendo en qué. En características del sistema de partidos. ¿Es claro eso? Por eso hablábamos que esta era una variable dependiente o independiente. El sistema electoral es una variable dependiente o independiente. ¿Ah? ¿Dependiente de qué? ¿El sistema electoral es independiente o dependiente? Es independiente, independiente porque la variabilidad no depende de otras cosas sino del mismo. Este es el sistema de partidos. La característica o la variabilidad depende de que este se mueva. Mientras que este, pues lo estamos tomando como una variable independiente que sus características son dadas por sí mismo. ¿Listo? ¿Listo? Eso es lo que... Las características entonces del sistema de partidos depende, por eso es una variable dependiente de las características del sistema electoral.
Sí, Santiago. Ahí ya la... Claro. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que habitualmente esos sistemas proporcionados están relacionados con esos sistemas de bienestar, pues, con regímenes con bienestar. Digamos como Estado Social de Derecho, que es como la traducción que se hizo en América Latina y en Iberoamérica de que los estados de bienestar de la segunda mitad del siglo XX europeos, de la posguerra, ¿cierto? Como se tradujo pues acá, que es Estado Social de Derecho. Yo quise el tinto aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, eso, además de eso, ya que es lo que tenemos, que entonces que el sistema de partidos, además de las características que se producen por el sistema electoral, ¿qué es lo que las otras características que se presentan acá? Es porque aquí principalmente hay ¿qué? ¿Instituciones o actores? Actores. Ahora, todos esos nosotros llamamos partidos políticos y los partidos políticos todos son iguales. ¿Cuál es el elemento dinamizador que genera la característica, que genera la diferencia entre un partido y otro? Eso lo vimos la primera clase. La ideología. ¿Por qué? Todos los partidos quieren acceder al poder público. ¿Sí o qué? Todos los partidos tienen las mismas características. ¿Cumplen las mismas? Sí. ¿Las mismas funciones? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Lo que genera la variabilidad entre uno y otro es la ideología. Entonces, el conservador, liberal, cambio radical, comunes, pacto histórico, bla, 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 bla. Todos quieren cargos de elección popular. Todos compiten en elecciones. Todos tienen funciones, todos consiguen gente para darles aval para que sean candidatos. ¿Qué es lo que los diferencia? La ideología. ¿Listo? Pero, recuerden que una de las cosas, de los elementos que nosotros utilizamos hasta aquí, y ustedes me van a decir cuál es uno de los elementos que nosotros utilizamos para diferenciar a los actores políticos. Los partidos son los únicos actores políticos. Los partidos políticos, no. Sí, ok. ¿Por qué principalmente cuando se habla de actores políticos, los partidos políticos se diferencian de otros actores políticos? ¿Por qué? Exacto. Esa responsabilidad, ¿dónde se logra? Porque adquieren o tienen o les podemos exigir mayor responsabilidad. ¿Por qué? Bien, pero falta un elementico ahí. Eso es correcto también, pero el que nos genera el clic entre la capacidad de decidir y la responsabilidad es uno. Ellos pueden incidir por qué. Si un partido político no gana elecciones, ¿qué? ¿Tiene capacidad de incidir en el área público? Entonces es participar en el certamen electoral. Entonces, pilas. Lo que también diferencia características de un partido o de un actor político es que hay algunos que pueden hacer mejores actividades conjuntas que otros, tomar decisiones y bueno, aquí, o sea, el nivel de actividades y el nivel organizativo, ¿vale? Entonces, el Partido Liberal y Conservador serán como dos locomotoras en el sentido de la inercia histórica que tienen y a diferencia de comunes. Entonces, en principio, uno quién creería que tiene como más capacidad organizativa, procesar decisiones, comunes o liberal. Exacto, pues como en principio, ya eso toca pues como comprobarlo, pero el asunto es por las características de 200 años que llevan esos partidos, casi 200 años ya. Listo. ¿Es claro eso? ¿Esto por qué lo traigo a alusión? Porque mire, la acción política se manifiesta en momentos como la formulación de demandas, el reclutamiento de élites, la creación de política y la protesta y resistencia. Eso requiere niveles organizativos y decisión de actividades. Hay partidos que se mueven más, otros, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué lo traigo a colación acá? Porque si los partidos políticos
está conformado principalmente por actores. Una de las cosas que genera características al sistema de partidos, además de las reglas electorales, es el nivel, el grado de dirección, la dirección de partido, el nivel de control que tienen los dirigentes sobre sus bases y sus élites. ¿En qué sentido? En principio, para ejemplificar, el Centro Democrático es un partido hasta hoy, pues ya después con todo lo que la condena de Uribe va a cambiar mucho. Es un partido que en principio uno cree que tiene como un orden. Ese orden es jerárquico o muy horizontal. Eso ocurrirá, por ejemplo, pensémonos nosotros, bueno, ahora, el pacto histórico. El pacto histórico es un partido que ahora pues a cubrir, es jerárquico o muy horizontal. En principio uno diría que ahí sí hay muy poquitas personas que, pues, digamos, como que es muy reducido, ¿cierto? Y ahí está, pues, pero pensemos, por ejemplo, en otro partido, por ejemplo, el verde, que va a desaparecer. El verde, ¿ese es muy horizontal o más vertical horizontal? Más vertical el verde. El otro vertical. Exacto, más horizontal. Entonces miren que esas son características de los partidos, es decir, qué tanto el director o la CUP controla sus propias élites, ¿cierto? Y miren, sí. En el verde está todo como muy fragmentado. En principio, y sobre todo, por ejemplo, en estas elecciones que vienen para el Congreso y Senado, hay muchos, por ejemplo, que en Antioquia tienen sus fórmulas, pues en las distintas regiones tienen sus fórmulas. Entonces, pues no hay como una cabeza visible. Pues, entonces, como, ahí es como bicéfala, no sé si bicéfala, tampoco es de una. Sí, más alto. Mucho más. Está. Entonces miren que eso es lo que creo que miremos ahí, que nos sirve para ejemplificar. Que también el sistema de partidos es también mirar la conformación de cada uno de estos partidos adentro. ¿Ah? Listo. Entonces también mirar, y en este caso es que tanto la dirección de partido controla a sus bases y a sus élites. ¿Vale? ¿Por qué controla a sus bases? Cuando dices controlar, pues no es de manipular, sino sobre todo de saber que tienen unas bases con ellos. Entonces, por ejemplo, uno sabe, o digamos, en las últimas elecciones desde el 2014, uno más o menos advierte que el Centro Democrático tiene como un case de votos, es decir, como un número de votos que siempre van a ir, ¿cierto? Que en conjunto en el Senado gira en torno al 1.600.000, 1.800.000. Eso es un montón de votos, ¿o no, Juan? Para conseguir esos votos lo consigue fácil, ¿sí o qué? Ahora, ¿con eso ganan presidencias? No ganan presidencias, pero es un número importante de votos. Pero miren, por ejemplo, para mostrar también otro caso de estos, busquen ahí rapidito, porfa, a ver si somos capaces de encontrar en un momentico, porfa, Juan, busca vos, ¿cuántos votos obtuvo el Partido Liberal para el Congreso en el 18? Y vos, Santiago, porfa, busca cuántos votos obtuvo Humberto de la Calle en el 18. $1.900.000. Bueno. ¿Y cuántos obtuvo Humberto Santiago? Ah, no aparece. Dale vos, Juan, ahí a ver si te rinde, pues, tu internet, tu máquina, jala más internet.
Oh, 19 millones. 19 millones pues, sería el presidente eterno de este país. 19 millones de votos, bendito. Eso es como los presidentes. ¿Te han visto que todos los... No, 19. No, en segunda vuelta, nuestra segunda vuelta. Es como, ustedes han visto que todos los presidentes llegan que ellos han sacado el mayor número de votos que el anterior. Siempre dicen eso. Y pues claro, si hay mayor censo electoral, entonces usted necesita más votos para ganar. Exacto, eso puede ser más cercano a la realidad. Listo, 300, pongámosle 400. ¿Y cuánto sacó el Partido Liberal? ¿Cuánto aparece ahí? Exacto, 400, redoblémoslo en 400. ¿Y cuánto sacó los liberales del año, el 19? 1.900.000. Entonces, ¿cuántos votos? Entonces, si uno se acaba con la lectura de que liberales sacaron 1.900.000, ¿sí o qué? ¿Cuántos votos esperaría uno si es un partido que influye directamente en sus bases? ¿Cuántos votos tendría Humberto de la Calle hubiera tenido para primera vuelta? ¿Un número qué? ¿Cercano a cuál? Tenemos, ¿cuáles elecciones son primero? ¿Congreso o presidencia? Y si en el Congreso sacó el liberal, ¿cuántos votos? 1.900.000. Entonces, ¿cuánto es lo esperado que si es un partido que controla y mantiene como estable sus bases, cuánto era lo esperado que hubiera sacado Humberto Lacalle? 1.900.000, digamos, más cercano. Pero está alejado. Claro, imagínate, 1.900.000 y sacó 400, hay 1,5 millones de votos ahí enredados, pues que desaparecieron. Entonces, ¿qué es? Ahora, Humberto de la Calle, ¿por qué partido fue? ¿Por firmas o por cuál? Liberal. Entonces, es un partido que es uniforme. Creería uno que todas las personas que se decían que estaban en el Partido Liberal apoyaron esa candidatura. Entonces, es una dirección de partido que controla sus bases y sus élites. Sí. ¿Lo controla? No. ¿Es claro eso? Entonces, eso, miren que también ocurre. Si Uribe le dijo a su, busquemos, hagamos lo mismo, busquemos, porfa, busca ahí cuánto sacó Duque en primera y cuánto sacó en Congreso esta gente, ¿cómo me llaman? El Centro Democrático. ¿Cuánto sacó? En primera vuelta, 7.600.000. Esos son muchos votos. Y en segunda, 10 millones. 10 millones. Sí, es que él sacó casi 3 a Petro. Dos o 3 a Petro. 2.300, 2.700, algo así, ¿no? 2.300. ¿Cuánto? 2.500.000. Entonces, en principio, ¿qué? Creería uno que toda la estructura del Centro Democrático en esas elecciones apoyó esa candidatura. Entonces, miren que eso refleja esto. La dirección de partido controla élites y bases. ¿Cuáles élites? Sus propias élites. ¿Cierto? Vale. Miren que una de las cosas que refleja esto, el control de élites, es como, por ejemplo, el Centro Democrático hasta las elecciones pasadas ya no quería que fueran una lista única. Eso es una forma de mirar qué tan horizontales son las relaciones en un partido. Si todos quieren lista abierta, ¿qué es? ¿Es más horizontal o más vertical o más horizontal? Más horizontal. Vale. Porque es como cada uno consiga sus votos. Si es más vertical, como fueron las del 14, y parece que van a ser ahora las del 26, nuevamente vertical, es que ven que esa es la mejor estrategia o hay un mando que controla. ¿Es claro eso? Entonces, ojo, la variabilidad del sistema, las características del sistema no están dadas únicamente por esto, sino también por qué, por cómo son las características de esos actores. En este caso, las características de esos actores están relacionadas con qué? Con la dirección de partido que tanto controla a sus élites y a sus bases. Listo. Y para eso sirvió entonces este ejemplo de Humberto con Duque, Centro Democrático y Partido Liberal. ¿Capito? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si ese control
Entonces, básicamente ahí generamos una dicotomía, si es fuerte o débil, pero obviamente pues eso hay un continuum entre la debilidad y la fuerza. ¿Listos? ¿Claro eso? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es, si es débil, habitualmente el sistema de partidos que controla sus bases y a sus élites, si es débil ese control, habitualmente está asociado con un presidencialismo fuerte. Lo cual puede estar asociado con rupturas democráticas. ¿Por qué? Porque es un sistema presidencial, Bukele, que me importa 3 kilómetros las reglas electorales, yo las cambio como quiera y a mí no me interesan los partidos, sino que yo que mando. Ahí está. ¿Sí es claro? Soy presidente, modifico las reglas electorales, ustedes no me importan y entonces pues hay una afectación a la democracia, a las reglas de la competencia. Por lo tanto, pues, al contrario, si las élites, si la dirección de partido controla élites y bases, si lo hace de forma correcta, o sea, es fuerte, coinciden con presidencialismos débiles. ¿Por qué? Porque este tiene mucha autonomía del Congreso. Si hay un sistema de partidos, ¿vale? Fuerte, donde los dirección de partido controle a bases y élites, esta persona será muy autónoma, podrá imponer cosas. Los partidos se le podrán sentar y decir, no, allí no es llave. ¿Sí o qué? ¿Qué es lo que hacen? Recuerden, ¿estos hacen control político? No. Si es un sistema de partidos débil, podrá generar mucho control. Si tiene un sistema de partidos fuertes, puede generar mucho control. Colombia tiene un sistema de partidos sólido, longevo. Los partidos son autónomos. Entonces ahí también podemos encontrar diferentes características. Por eso es que un presidente no puede imponer todo lo que le dé la gana porque hay unos partidos que también son sólidos y dicen, pues no. O sea, usted no nos manda. Entonces coincide con presidencialismos débiles. Débiles no es que quiere decir que no haga nada, sino que nos pueden imponer, como aquí. ¿Bukele puede imponer? ¿Sí o qué? Uribe pudo imponer reglas electorales para su reelección. ¿Ven? Pero ahora Petro podrá imponer decisiones al Senado, al Congreso. Entonces eso es lo que le choca a él, que no puede imponer. ¿Por qué? Porque aquí también hay, o sea, le choca a él. Si eso es bueno o malo, eso es una discusión diferente. A donde voy es como, ¿qué es lo de un sistema fuerte? Y posteriormente, pues con menos rupturas democráticas. ¿Por qué? Porque finalmente no se puede imponer. Y estamos diciendo que un presidencialismo es fuerte cuando tiene muchas atribuciones. Vale. En Colombia, busquemos el artículo, busquen ahí la Constitución, porfa. Entonces, cuando es un presidencialismo fuerte, o sea, que tiene muchas atribuciones, está expuesto a rupturas. Mientras que cuando se habla de sistemas parlamentarios, están mejores equipados para resolver ciertas situaciones. Ese artículo, ahí apareció, busca ahí la Constitución, porfa. Búscalo y ahí lo buscamos en el índice. Constitución de Colombia. Ahí. Dame aquí una piloteadita, por favor. Temas. No, eso no parece. Quitan. Ministerio. ¿Qué? No, esto toca así. Ese artículo, eso tiene que ser el 213 por ahí. A ver en qué estamos, función pública, no. No, 200, no en el 100. Escogimos la
el ejemplo más concordado de todo el mundo. Qué horror, mediante leyes estatutarias, esto es puro Congreso. Aquí están del Senado, nuevamente Congreso, aquí deben seguir congresistas, bendito. El presidente, véalo aquí. El artículo 189, ¿cuántas funciones tiene? Simplemente numeralas, contanos, Juan. ¿28? 28 funciones. Vale. Entonces es un presidencialismo que tiene muchas atribuciones. ¿Por qué? Porque por diseño es así. ¿Por qué? Porque recuerden que un presidente, finalmente, un presidente en un sistema presidencialista, ¿cuáles funciones son las que tiene? ¿Es qué? ¿Es jefe de qué? Jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, como concentra tanto, puede estar más expuesto a rupturas. Mientras que los sistemas parlamentarios están mejor equipados para resolver problemas. ¿Por qué creen que está mejor equipado? Pues ahí también, por ejemplo, entre el primer ministro y el mandatario. Exacto. Entonces tiene Jefe de que... gobierno. Exacto. ¿Y el jefe de gobierno se eligió solo? Sí, no. Jefe de gobierno no, pues el partido. Lo elige el partido. Y el partido, si a mí me elige el partido, pues el partido no, el parlamento, ¿cierto? También me saca ¿quién? El parlamento. En el sistema presidencial, ¿quién puede sacar a un presidente? El presidente puede vetar a los ministros. No, no, en el sistema presidencial se puede hacer moción de censura. Pues porque vetar es simple, lo echa, lo echa. Y el presidente no hace la moción, sino que simplemente los echa. Quienes hacen la moción es el Congreso. ¿Cierto? Mira que eso es una figura propia del parlamentarismo que Colombia lo introdujo, pero no es como de la naturaleza del presidencialismo. Que el Congreso pueda hacer moción de censura. Pero entonces, ¿por qué se dice que está más equipada? Porque institucionalmente promueve más el consenso. ¿Entre quién? Si yo soy primer ministro, mi Congreso me dice como no, ya por ahí no es, ¿qué le digo yo al Congreso? No, yo me mando. Entonces, ¿qué me dice el Congreso? Chao, amigo. ¿Sí me hago entender? Mientras que aquí, ¿qué? La fuente de la autoridad del presidente es ¿quién? ¿De dónde se desprende la fuente de autoridad? Ah, ¿por qué? Exacto. ¿Y la fuente del poder del Congreso de dónde deriva? Exacto. Entonces esa es la discusión. Es que yo soy pueblo, mientras que el Congreso, ¿qué? También. Mientras que en el sistema parlamentario, ¿quién? La fuente de poder del Parlamento, ¿de dónde viene? Del Parlamento. Del pueblo. Mientras que la del primer ministro. ¿Ah? Del Parlamento. ¿Me hago entender? Sí, Santiago. Entonces, están más equipados para llegar a acuerdos. Porque si el primer ministro no está siguiendo como las indicaciones o no está llegando a acuerdos con el Parlamento, ¿qué es lo que le hace? Moción de censura y para afuera, pérdida de confianza y para afuera. Pero el primer ministro tampoco está desprotegido frente a eso. Porque ¿qué puede hacer el primer ministro? ¿Qué? Anticipadas, muy bien. Entonces, si ven, los dos se pueden como vetar, ¿cierto? Como ir al ruedo, entonces llegan a mayor acuerdo. Mientras que aquí, ¿qué? ¿El presidente qué puede hacer con el Congreso? Si no le copia. Ah, pues sí, pero eso es un poquito, o sea, digamos, o sea, de poder, claro, sí, claro. Pues sí, pero democráticamente, institucionalmente, ¿qué puede hacer el presidente frente a un Congreso que no le camina? Ah, pero puede decretar todo. No puede decretar todo. Ah, pero, claro, puede eso, pero eso se le va a caer. Pues se le puede caer, no se le va a caer, se le puede caer porque hay otros controles. ¿Vale?
Y si al presidente, y si el Congreso se molesta porque el presidente no le camina, ¿qué le pasa? No llega a acuerdos con ellos. Nada. Entonces miren que una de las cosas que está el diseño de presidencialismo y parlamentarismo es que como los dos derivan el poder de la mismo, no pueden bloquearse. O no necesariamente tienen incentivos para llegar a acuerdos. O no tienen tantos incentivos como en el sistema parlamentario. ¿Ven? Entonces, por eso es que hay una ruptura institucional en Perú, pues, que es un sistema mixto. Por ejemplo, acá esto. Lo que pasa es que esa cláusula que ellos tienen es muy tesa. Pues esa cláusula de que por moralidad el Congreso puede vetar al presidente. Porque pues Blanco de Gallina lo pone ante un diseño institucional, esos actores que van a ver, ven eso como una oportunidad para ellos hacer cosas. Claro. Y miren que eso fue una cosa que se decidió. ¿Ven? Al estar esa cláusula, permite que uno tome posiciones o genere ciertas estrategias o no otras. Si en Colombia estuviera eso, ¿qué? Sería algo parecido. Entonces aquí por lo menos dijo, como no, esas bobaditas, sáquelas. Pues como no nos metamos con eso porque eso va a abrir un berenjenal. Listo. Pero mira que eso es un buen ejemplo de son cosas que están. Es como la constitución, como la que activó el presidente de Ecuador cuando renunció el año pasado. También. La activó y salió. Pero eso no está en la constitución. Es como la cláusula finalmente de la reelección. Se puede meter. Se puede meter la cláusula. De poder se puede. Pero miren que en Colombia se introdujo y eso fue tan malo que todo el mundo cayó en cuenta que no, saquemos a huevona, que eso es muy maluco. Porque todo el sistema político, o sea, eso desajusta todo el sistema político. Y ellos vieron como que, esto no, sigamos como íbamos. Y eso es la idea, pues como, eso es un buen ejemplo, creo yo, de la inercia institucional. Mejor es como lo de malo conocido que bueno por conocer. Pero aún así eso sigue afectando el sistema electoral, porque por ejemplo, lo de los jueces y lo de... Magistrados, sí, claro, sí, claro. Es que eso, sí, es como digámosle ahí, dejó unas cicatrices. Exacto. Eso dejó unas cicatrices que ahí están y ya se tiene que asumir que eso va así. ¿Cierto? ¿Sí? Y ya para terminar acá, entonces, para que ya rematemos el miércoles, por favor. Entonces, ese sistema presidencial, vale, si no tiene respaldo, o sea, habitualmente, entre menos respaldo legislativo, dicen pues, vale, ¿cuál de estos dos sistemas contribuyen más a la gobernabilidad? O sea, como que producen mayor, habitualmente el patrón es que genere mayor gobernabilidad, mayoritario o proporcional. Mayoritario, sí, ok. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? Entonces, mayor gobernabilidad es entonces la idea de que tiene mayor respaldo, ¿cierto? Menos respaldo, más conflicto, ¿vale? Y contrario, mayor respaldo, si yo tengo mayor respaldo en el Congreso, ¿vale? ¿Qué es lo esperado? Que haya más o menos conflicto de yo gobernando. ¿Sí o qué? Entonces, miren de dónde surge. ¿Es claro eso? Si es más prolongado el tiempo en el cargo, hay menos conflicto. Vale. Y finalmente piensen ustedes en el sexenio mexicano. Son 6 años. Entonces 6 años de conflicto, a ellos tampoco les va a dar. Y además, porque tengamos en cuenta en Colombia, que en Colombia hay una cosa muy ruda, que nosotros estamos teniendo elecciones como en promedio cada 14 meses. O sea, tenemos en octubre, ¿sí o qué? Después tenemos ¿cuándo? En marzo. Y después, en mayo y junio. ¿Y cuándo tenemos las otras? O sea, del 26.
¿Y cuándo tenemos las próximas elecciones en Colombia? ¿En cuándo? En octubre. ¿Sí me hago entender? Entonces los políticos están como al día en esta elección, esta elección, esta elección, esta elección. Por eso es que pasamos como de calendario electoral a calendario electoral. ¿Cierto? Y yo supongo que ustedes en el Consejo, para el Consejo de Juventud, alguna relación tienen con personas que están aspirando a Cámara y a Senado. ¿Ven? Entonces, de calendario en calendario. Entonces, miren, como que a veces no acabamos una elección y ya se está pensando en la otra. ¿Vale? Entonces, también esto, lo de esto, a mayor tiempo, es esto. Porque también, eso fue una de las cosas que recuerden, en Colombia, ¿cada cuánto elegimos alcaldes? Y eso siempre fue así. No, antes era 2 años. ¿Y en 2 años qué se va a hacer? Nada, siempre pensando en la alcaldía. Entonces piensen ustedes, Federico lleva, ¿qué? Ya 1 año y medio, ¿cierto? Si no, ¿qué? Estamos en el 25. Sí, 1 año y medio, ¿cierto? 1 año y medio. Entonces, mire, ya estaría acabando. O sea, todo este año, 1 año de gobierno y el otro año ya pensando en las elecciones. Las elecciones serían ahorita en octubre. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso se pasó a 3 y luego a 4. Pues no solamente por eso, sino que eso puede explicar en parte por qué se fue alargando. Y congresos, si el Congreso puede censurar al gobierno, más conflictos. ¿Qué? ¿Qué es este? El de Perú. ¿Sí ven? Porque en Perú el presidente puede censurar al Congreso. Sí. ¿El presidente censurar al Congreso? No puede. Mientras que el otro sí. Entonces el otro tiene una posición de mejor posición desbordada frente al otro. Porque siga así y vea. Siga así y vea. ¿Sí me hago entender? O sea, el congresista puede intimidar al presidente. Pero tampoco la idea es que este intimide aquí. ¿Vale? Y miren acá, si las elecciones del presidente y Congreso coinciden, habitualmente hay menos problemas de gobernabilidad. ¿Por qué? Exacto, porque hay como un mismo mood electoral, pues como un mismo ámbito electoral. Exacto. Entonces al centro histórico, al pacto histórico, ¿por qué le fue tan bien en el 22? Porque venía con el mood de Petro presidente. ¿Sí o qué? Sí, hay un montón de explicaciones, pues digamos, el motivo de voto, el asunto es que le fue bien. ¿Sí o qué? Ahora hay que mirar si le va bien ahorita. Y ahí es como el centro democrático, que es lo que decía, ellos tienen como un case de votos, es como una regularidad en el número de votos que sacan. Entonces, como ya pasó ese contexto, ¿vale? Entonces, como tienen el mismo contexto, entonces habitualmente quien gana presidencia, si no tiene la mayoría absoluta del Senado, sí tiene una mayoría considerable. ¿Es claro eso? Pero si no coinciden, hay mayores problemas de gobernabilidad. Piensen ustedes que el año pasado hubieran sido elecciones al Congreso. ¿Qué es lo esperado? ¿Que el pacto histórico hubiera sacado muchos votos? Eso no es lo esperado. Y lo mismo pasará con cualquier gobierno. Si yo llego a los 6 meses, ya me están diciendo por qué Colombia no es Dinamarca. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me hago entender? Entonces, obviamente, hay un rendimiento decreciente en la favorabilidad. Hay un decrecimiento, pues, como constante o hasta que llegue a un llano. ¿Es claro esto? Entonces, miren que esto, la coincidencia o no, también se decide aquí. ¿Sí o qué? Por ejemplo, en Colombia, ¿coinciden o no coinciden Congreso y presidente? ¿Coinciden? Exacto. Y pues ni siquiera, o sea, a unos días de diferencia. Listo. Pero ¿coinciden las de alcaldía y presidencia y Congreso? No. Y eso se ha discutido, si poner que todo coincida. Y hasta el momento
se considera que es mejor opción que no coincidan por múltiples cosas. Aunque salga más costoso, es mejor que no coincidan. Eso es como la decisión que se ha tomado en materia electoral. Listo. Entonces, con esto que vemos hasta el momento, como esto hemos visto, es claro por qué hablamos de la idea de sistema político y que tiene 3 subsistemas y que hay unas variables independientes como que pueden ir afectando todo lo otro. ¿Sí es claro? Y de cómo se va, pues digamos, va girando la rueda en efectos de uno del otro. Y que decisiones de aquí, uno ya sabe que se espera que produzcan ciertos resultados a largo plazo. O sea, decisiones que se toman acá, dan la vuelta y desembocan en asuntos de gobierno. ¿Es claro eso? ¿Sí? Juan, Santiago. Entonces, se podría decir que las decisiones del sistema electoral son más importantes que las de los otros sistemas. Quizás, sino que sí genera como unas afectaciones. O sea, digamos, mira que está acá. Yo puedo decidir cosas y encontrar patrones. Pero yo también puedo decir si soy congreso, si soy presidencialista parlamentario. Nosotros estamos hablando del sistema presidencialista, ¿por qué? Pues porque cuando Dios hizo el Edén pensó en América y pues y nosotros somos un sistema presidencial. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso también se puede decidir. Vale. Entonces, esto es un poco lo que estábamos hablando. Son 2 variables independientes estas y esta parece que está más supeditada a lo que se diseña aquí. Un sistema electoral mayoritario proporcional se decide. Un sistema presidencial o parlamentario se decide. Por eso se dice que aquí hay ingeniería institucional, porque son decisiones. Esas decisiones afectan las características del sistema político. Vale. Entonces, pues un poco más bien como de esto, pues como esto, la idea es que a veces se dice que hay cosas que ocurren, pero todo está dado ¿por qué? Por este marco institucional, por estas reglas. Esas reglas habitualmente producen unos resultados y genera unas conductas de los actores. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Vale, buen fin de.